Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ya vamos a iniciar la conferencia. Tenemos un problemita técnico con con la transmisión en vivo, pero vamos a grabar el evento y después lo vamos a publicar en nuestras redes. Vamos a iniciar ya el evento de hoy. Buenas noches a todas y a todos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural en Grama. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy porque ya estamos retomando las conferencias de filosofía que ya teníamos algunos meses que no hacíamos ninguna aquí en Engrama, entonces qué bueno que están aquí con nosotros el día de hoy. La conferencia de hoy tiene como título Los abismos de Nietzsche, una iniciación a su pensamiento. Nos acompaña el maestro Lucas. En un momento más lo voy a presentar. Les comento que ahorita en la reunión de Zoom vamos a tener desactivado el chat y los micrófonos y en cuanto Lucas nos indique vamos a activar estos medios de comunicación para que todas y todos ustedes puedan participar. Y bueno, yo con mucho gusto lo presento. Él es Lucas Gonzalo Aldonati, es profesor de filosofía por CESBA y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en convenio con la Universidad de Freiburg sobre el concepto de genio en Nietzsche. Se desempeña como docente e investigador en filosofía alemana, en particular sobre el pensamiento de Schelling, Nietzsche y Heidegger. Creador del canal de YouTube Filosofía en Marcha, donde comparte conferencias que dicta a nivel nacional e internacional. Entre sus obras publicadas destacan ¿Quién es Zaratustra de Heidegger? Un diálogo entre Heidegger y Nietzsche. La seguridad de lo incierto, reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia. Dionisios y el genio dionisiaco y el lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Heidegger. Y Lucas ya nos ha acompañado, en el año pasado estuvo con nosotros, ha dado ya diversos seminarios y conferencias de Nietzsche y de otros temas de filosofía, entonces un gusto que está de nuevo con nosotros. Adelante, Lucas, bienvenido, vamos a comenzar. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola a todos los que están presentes. ¿Se escucha bien? Sí, no hay ningún problema. Ah, bueno, porque como hace rato no nos conectábamos. Bueno, muchísimas gracias Carlos por la invitación a todos los presentes. Y bueno, también contento de estar nuevamente acá en este espacio en Grama y de retomar con las clases y con estas charlas, presentaciones de filosofía. En especial que hoy nos toca hablar de Nietzsche, que yo le quería escapar un poco. Les comento que mientras estábamos preparando también esta presentación con Carlos, debatíamos un poco sobre qué tema preparar y qué autores. Había propuesto también entre algunas posibilidades el tema de Foucault, Schelling u otros autores y tratando de escaparle un poco a Nietzsche y a las cuestiones abismáticas que tiene el pensamiento de Nietzsche. Y Carlos me dijo, no, Lucas, vamos de vuelta con el pensamiento y la obra de Nietzsche, que queda mucho por seguir trabajando y bueno, también para no ser repetitivos, cuestión que nosotros ya el año pasado hemos estado dictando cursos acá en Engrama sobre el pensamiento de Nietzsche, Heidegger y demás, bueno, preparar también esta presentación y después el resto del seminario que continúa. em, Abarcando distintas eh, etapas del pensamiento de Nietzsche y también diferentes obras, ¿no? Porque obviamente en una conversación que podemos tener de una hora y lo que lleva un seminario de 8 clases que generalmente se dictan acá en Engrama, es difícil abarcar, pero por lo menos llevar a cabo una aproximación a lo que es su pensamiento. Como decía Carlos en la presentación, yo puse por título Los abismos de Nietzsche y una iniciación a su pensamiento. Eh, Nietzsche es un autor al cual inevitablemente es a quien quiera adentrarse en el mundo de la filosofía, de la psicología, de la sociología o de este, mm, alguna de estas áreas de la psicología, sociología y la literatura incluso, difícilmente pueda obviar pasar en algún momento por Nietzsche propiamente o por algunas ideas, conceptos, alusiones que tengan que ver con el pensamiento de la teoría nietzschiana. Em, y, por ejemplo, en la preparación para este seminario, para esta charla,
venía trabajando un poco también la teoría de los arquetipos de Jung, o venía leyendo Thomas Mann, o la literatura de Kafka, eh, Schelling incluso, y son autores que quizás no tengan una conexión directa, aunque sí haya menciones y demás, y sin embargo son puntos que o por influencia o que recibe el propio Nietzsche o por una influencia posterior de estos pensamientos, todos esos caminos de alguna manera u otra hacen resonar el pensamiento y las ideas del propio Nietzsche. Eso es muy interesante. Y lo hace ser justamente un pensador que, por más que no haya estado ni siquiera poco tiempo en lo que tiene que ver con la formación académica, recordemos que Nietzsche estuvo dictando clases en la Universidad de Basilea muy poco tiempo, y sobre todo no eran lecciones de filosofía, sino de filología clásica. eh, Terminó siendo un pensador que, alejado del mundo académico, ha logrado muchísimo más renombre que muchos de los profesionales que estaban durante el siglo XIX dictando clases y teniendo una formación, una enseñanza académica estricta. Eso quiere decir que sus pensamientos, sus ideas, sus teorías, sus obras, su literatura, su poesía, su música, en algún punto su arte en general, ha logrado obtener muchísima más cantidad de resonancia que muchos otros pensadores contemporáneos a él, ¿no? Entonces eso hace que inevitablemente, así como puede ser el nombre de Kant, con un estilo muchísimo más arduo y diferente al que pueda tener Nietzsche o el propio Aristóteles, si se quiere, estos renombres que hace que sean los pensadores más importantes de la historia de la filosofía, tienen un motivo, tienen un porqué, y es lo que nosotros vamos a querer adentrarnos en estos abismos del pensamiento, principalmente de Nietzsche. Pensaba en este día también de abismos y de lo abismático, de lo oscuro, de lo irracional, de lo inconsciente, del vacío, de la noche, todas estas ideas que vienen tomadas, a- tomadas en Nietzsche a partir de una influencia de la corriente que tiene que ver con lo que se denomina Sturm und Drang, que es tormenta e ímpetu. em, Tormenta, Sturm und Drang, Drang es como un impulso, un ímpetu, una fuerza, donde están personajes como Goethe, como Schiller, y después esa influencia del Sturm und Drang y del Frühromantik, del romanticismo temprano, donde ya van a aparecer los hermanos Schlegel, también Schiller, como influencia, el propio Schelling, el Círculo de Viena, hay muchos pensadores conglomerados ahí, pero en estas corrientes donde aparece una reivindicación de las emociones, de los sentimientos, y que se contraponen al iluminismo, a la razón, a esa preponderancia de la razón, de lo racional, de lo lógico. Em, Toda esta cuestión romántica recae en Nietzsche y lo hace retomar todas estas cuestiones de un impulso inconsciente, de una pulsión, de algo instintivo, de algo animal, de algo oscuro, de algo que está subterráneamente, ¿no? Que algo que está en un subsuelo, algo que justamente está pulsando de manera inconsciente, que tiene que ver con una falta de suelo o debajo del suelo. Grunt y Abgrund, ¿no? Grunt es fundamento, piso, suelo, y justamente abismo es Abgrund, ¿no? Tiene el prefijo ab frente a ese piso, ¿no? Y después está el Ungrund, ¿no? Hay toda una terminología alemana que va a ser interesante ir analizando, pero para ir pensándolo en esta cuestión de, ojo con esta capa, con este piso, con este suelo sobre el que intentamos mantenernos en pie, sostenernos de alguna manera,
pero que está ocultando o está intentando reprimir o está intentando sostener algo que está por debajo de eso y que justamente tanto la filosofía de Nietzsche, heredera de esta corriente romántica, em, y después luego el psicoanálisis, sobre todo, van a tomar estos elementos para hacer justamente su pensamiento filosófico más denso o más fundamental en todo caso, ¿no? A partir de este elemento oscuro, abismático, inconsciente, pero imposible de eliminar, sino que por más que se le intente ocultar, por más que se le intente sostener o reprimir, está pulsando, está latente todo el tiempo y está esperando el momento más inesperado o cuando uno baje la guardia justamente para salir, ¿no? Y hay que pensarlo, si se quiere, desde el punto de vista de la literatura. No sé, por ejemplo, el texto de Edgar Allan Poe de Corazón delator, esa idea que está ahí pulsando y que está intentando salir, o también en Dostoyevsky aparecen estas ideas de llevar a cabo algún tipo de acción y está esta cuestión psicológica de los personajes que intentan exhibir, que intentan revelar aquello que intentan en todo caso reprimir y resguardarse de eso. Y después aparecen también estos conceptos de lo subterráneo, ¿no? Eso que se intenta bajar, esconder debajo de la alfombra, pero que sin embargo es ese mismo acto inconsciente de ocultar intenta revelar, ¿no? Y en esta idea también de abismo nietzscheano, en todo caso, se juega también con esta fascinación de, ojo, intento ocultar, intento reprimir, pero al mismo tiempo siento como una suerte de placer y de deseo de manifestar esa otra fuerza. ¿Qué tiene que ver con esta cuestión de lo iniciático también en el pensamiento de Nietzsche? Bueno, Nietzsche va tomando todas estas ideas que nosotros venimos mencionando, de lo abismático, de lo oscuro, de lo pulsional, de esta fuerza instintiva, animal en todo caso, em, con distintos elementos y distintos símbolos a lo largo de su obra, ¿no? Es como que va abordando este mismo problema de esta fuerza abismal, de esta fuerza pulsional, inconsciente, de esta voluntad, en todo caso también, y lo que va haciendo es ir cambiando de nombre, de conceptos, ir puliendo esas ideas o ir abandonándolas y convirtiéndolas en otras, ir viendo cuáles son los seres humanos capaces de alguna forma de poder sobrellevar esa carga que implica lo abismático, de poder recrear ese suelo y esa contención a esos abismos. Y es una preocupación constante en la obra de Nietzsche. Y lo que va haciendo es cambiando las figuras, cambiando los símbolos para ir puliendo esa preocupación fundamental que tiene Nietzsche, esa preocupación principal, que es el eje de su filosofía. La preocupación central de Nietzsche es la vida, ¿no? Das Leben, la vida. Y a partir de la vida en ese juego de tensiones entre la salud y la enfermedad, es una gran lucha entre el bien y el mal, pero en un sentido fisiológico. Es decir, que es averiguar Nietzsche esta cuestión de, bueno, ¿qué es lo que genera más vitalidad y más pulsión? Em, ¿Qué es lo que alimenta esa fuerza de vida y qué es lo que la disminuye? ¿Cómo juega esa enfermedad? ¿Desde dónde se adentra y de dónde se permite el ingreso de ese mal? ¿Y cómo se va jugando justamente también entre esta tensión donde uno no intenta, en todo caso,
eliminar a su contrario, sino ir encontrando ese equilibrio de fuerzas en tanto la una como la otra puedan ir potenciándose, ¿no? ¿Cómo se va dando estas imágenes a lo largo de la obra de Nietzsche? Bueno, en un primer principio intenta dar inicio a sus lectores, por ejemplo, en el nacimiento de la tragedia, a partir de las imágenes de lo dionisiaco y lo apolíneo, ¿no? Una fuerza dionisiaca que tiene que ver con este éxtasis, con esta vitalidad, con esta energía, pero que al mismo tiempo en un desequilibrio de fuerza, en un exceso, puede llevar justamente a la autodestrucción, ¿no? Es lo que luego, por ejemplo, en el texto de Zaratustra va a ir apareciendo como esa transformación del espíritu en león, ¿no? Esa máxima libertad ahora que está de moda, por ejemplo, acá en Argentina, todo el tema este de la libertad y demás, bueno, una verdadera libertad es aquella que se tiene que saber autoimponer límites, ¿no? Saber hasta dónde. Bueno, en ese descubrimiento de hasta dónde puede mi fuerza vital, mi energía llegar sin justamente autodestruirse, implica la experiencia también, ¿no? Ese contacto permanente justamente con eh, con eso que reprime, que atenta, que de alguna manera choca y hace retroceder esa otra fuerza, ¿no? Obviamente acá hay conceptos leibnizianos de las mónadas, de Spinoza también, ¿no? Obviamente hay toda una tradición filosófica. Esto también es importante porque durante mucho tiempo a Nietzsche se lo leyó como un mero literato, como un mero poeta, como un mero artista sin que tenga realmente una base, un fundamento filosófico, porque uno se pierde en este contenido de imágenes, de símbolos, pero hay toda una carga y una tradición, hay filósofos con lo que Nietzsche está discutiendo y tradiciones y corrientes filosóficas con las que Nietzsche está discutiendo constantemente, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de estar leyéndolo. Sí, bueno, dentro de estas imágenes poéticas que puede contener el Zaratustra o estas imágenes de los elementos griegos que puede contener el nacimiento de la tragedia, Nietzsche está discutiendo con tradiciones filosóficas, ¿no? Está innovando en su lenguaje, bueno, sí, está innovando con su pluma, pero sin embargo, y eso es lo que le molesta en todo caso a la academia, y por eso no lo entienden y lo invitan a que se vaya. Este tipo está loco, dicen. No, bueno, justamente está innovando en, en su propuesta, en el modo. Esto es interesante también en esta cuestión simbólica, ¿no? Y que tiene que ver con esto que nosotros mencionábamos de cómo va cambiando su estilo y su preocupación continúa siendo la misma, de cómo traer sobre la mesa este planteamiento y este pensar y este reflexionar sobre la cuestión abismática, tiene que ver con ir encontrando el lenguaje y el modo en cómo expresar esta preocupación para decir, ojo, tenemos que pensar esto, este problema de la vida, este problema de la salud y de la enfermedad, esta cuestión de la relación de salud y enfermedad y de vida de uno mismo y después de uno mismo con los otros seres humanos, con las otras personas y después de nosotros en tantos seres humanos con la naturaleza. O sea, va ampliando el campo de relaciones y el campo de preocupación. Por eso, obviamente, esto invita a que un psicólogo, un sociólogo, gente de cualquier otra área pueda este, reflexionar y intentar pensar sus problemáticas a partir de lo que está pensando Nietzsche. Em, Porque esas capas se van ampliando, ¿no? En la preocupación. Entonces, y bueno, primero lo piensa entonces a partir de esta cuestión de lo dionisíaco y lo apolíneo en el nacimiento de la tragedia. Esto que decíamos, ¿no? Esa fuerza vital que intenta desplegarse, pero que necesita un límite, entonces aparece esa fuerza apolínea que intenta contener con esa luz, con esa armonía, con esas artes plásticas
con esa música que tiene distintas formas al ditirambo dionisíaco y demás, todas imágenes que va utilizando Nietzsche, que después nosotros iremos a ver de manera más detenida, son imágenes que intentan de alguna manera ir mostrando esa lucha y esa tensión que es la vida misma, ¿no? Y que no recae o que no termina únicamente en nuestra vida individual, sino que necesariamente el movimiento que va mostrando Nietzsche es este movimiento de la física, ¿no? De la naturaleza en general, en la cual nosotros somos parte individual en la cual se va demostrando ese movimiento cósmico, ese movimiento más general, en lo cual todo va naciendo y renaciendo constantemente, ¿no? Esa visión griega del propio Nietzsche, esta cuestión de pensar el tiempo también, no ya solo de manera lineal, cuestión que va a criticar también al cristianismo, sino con esta cuestión de la circularidad, ¿no? Este mismo movimiento, esta misma preocupación, estos símbolos, estas imágenes que nos muestra de determinada manera en el nacimiento de la tragedia, como decíamos, no es la misma que va a mostrar, por ejemplo, en el Zaratustra, que a mi entender es el cenit, el culmen más alto del pensamiento de Nietzsche en estas imágenes, en estas metáforas, en estas alegorías que va mostrando en estos elementos donde, por ejemplo, si se quiere, esta imagen de la fuerza dionisíaca puede ser en algún punto esta imagen del león, ¿no? Pero ojo, porque ahí va mostrando entre este juego del camello que meramente obedece y que se agacha, ¿no? Se inclina y obedece, dice todo que sí frente a esa adentrarse en el desierto de uno mismo, ¿no? Que es una excelente imagen que retoma Heidegger después, ¿no? Para decir, ojo que el desierto crece, ¿no? Y guarda de aquel que alberga desiertos. Y esta cuestión de, ojo con las transformaciones del espíritu que cada uno de nosotros puede llegar a atravesar, ¿no? En la medida en que convivimos en nuestra familia, vamos a la escuela, vamos al trabajo y vamos teniendo una vida tal y como nos dicen que tiene que ser esa vida, vamos con esta figura del camello, ¿no? Obedeciendo. Puede ser que determinado espíritu en algún momento intente rebelarse y pueda intentar generar esta transformación en león, ¿no? Que dice, no yo debo, sino yo quiero, pero que nosotros veníamos mencionando y decir, bueno, ojo con este yo quiero porque hay que saber autoimponerse límites para no caer en esta cuestión autodestructiva. Entonces también va jugando de vuelta esta relación entre lo apolíneo y lo dionisiaco, entre esta cuestión de querer incrementar la vitalidad, el ánimo, la voluntad de poder de uno mismo, pero sin caer en esta cuestión destructiva, ¿no? Entonces tiene que ir jugando con esta fuerza apolínea también. Entonces presenta también Nietzsche ya otra forma de transformación, que tiene que ver con la figura del niño en ese caso, ¿no? Y acá es interesante también porque, bueno, junto con el niño aparecen varios conceptos que tienen que ver nuevamente con lo dionisiaco que planteaba en el nacimiento de la tragedia. Estamos hablando de un texto del nacimiento de la tragedia 1872 y 1883 aproximadamente, que empieza a escribir las primeras partes de Así habló Zaratustra. Y en toda esta descripción que va haciendo Nietzsche de la figura del niño, vamos a encontrar un montón de elementos que justamente van a pertenecer a lo dionisiaco, ¿no? Em, Donde aparece toda esta cuestión, por ejemplo, del, de la inocencia, del juego, de la risa, de la danza. Em, y este jugar y en este juego irrumpir.
con los límites que parecieran tener las cosas, en estas cuestiones que parecieran ser pesadas, danzar sobre ellas, em, en estas cuestiones que también parecen imponerle determinada seriedad, imponer la risa, y la risa también la cuestión de la carcajada, hay distintos matices con el tema de la risa que cuando nos detengamos después en el texto de Zaratustra y en el concepto de espíritu libre podemos profundizar. Pero bueno, todos estos elementos del juego, la risa, la danza, irrumpen con el lenguaje, irrumpen con lo esperado, irrumpen con las normas y las leyes establecidas, ¿no? Donde parecía ser que todo es serio, que todo tiene que ser de determinada manera, esta cuestión de descontracturar, de irrumpir, de violentar a partir de algo tan natural como la risa, ¿no? Algo tan inocente como el juego, algo tan con este carácter así flexible que tiene que ver con la danza. Y eso tiene que ver un poco con esas características de lo dionisiaco que ya describían el nacimiento de la tragedia. Entonces, vamos hilando cómo van cambiando esos ángulos, cómo van cambiando esos matices, esos conceptos, porque también en esta cuestión preparativa de esas transformaciones y esta lucha, de decir, ah, bueno, ojo, porque el niño, en esa figura de inocencia, de juego, de risa, nos va mostrando, nos va remarcando la vitalidad. Ahora bien, explica Nietzsche, ¿no? No todos van a adentrarse en su propio desierto y van a alcanzar necesariamente la figura del niño. Dice, "Oh, puede ser que el camello se adentre en el desierto y apenas haga unos pasos se vuelva para atrás y quede siendo camello, que no necesariamente se adentre hasta la mitad del desierto y pueda convertirse en león, y que en ese decir, en lugar de yo debo, yo quiero, tener la fuerza suficiente para terminar de cruzar ese desierto, ese abismo, ese vacío, esa nada, esta cuestión del nihilismo también hilado a conceptos como la muerte de Dios, eh, y que logre sobrepasar ese desierto, esa noche, ese abismo, y pueda convertirse en niño. Y antes de ser camello, justamente, ¿no? Esa es la gran pregunta, porque dice, bueno, hay tres transformaciones. Primero se transforma en camello, luego en león y finalmente, si cumple atravesar ese desierto, se transforma en niño. Y antes de ser camello, ¿qué era? Bueno, era niño, pero era un niño con plena inocencia, sin haber pasado por todas las otras experiencias de vida, ¿no? Por la experiencia de obedecer en la familia, de pasar por todo lo que implica una familia o el círculo más inmediato que pueda tener una persona, ir tomando conciencia de cómo está rodeado, qué se lo está educando, romper con eso y empezar a ser propositivo en algunas cuestiones y finalmente decir, bueno, recupero esa jovialidad, recupero esa energía, recupero esa inocencia, pero sin olvidarme de toda la experiencia previa que ya tuve, ¿no? En ese tránsito. Entonces ahí es interesante porque en esto que nos muestra en un simple discurso denominado las tres transformaciones, nos va resumiendo de alguna manera Nietzsche también todo el camino y todo el recorrido que va a hacer el propio Zaratustra, ¿no? En tanto, Zaratustra conlleva en sí mismo, en esta cuestión que nosotros decíamos de la vida y en esta tensión entre salud y enfermedad, donde no hay que pensarlo necesariamente en que decir, ay, bueno, estoy enfermo con algo pulmonar o con un cáncer o con algún tipo de esto, concreto fisiológico, sino una enfermedad de espíritu en la cual justamente la atención y todo el recorrido de Zaratustra desde que desciende de la montaña es un pendulear entre ser un espíritu libre o un espíritu de la pesadez, que son otros conceptos que
dentro de esto, de este juego de lo apolíneo y lo dionisíaco, dentro de textos como La ciencia jovial, Humano demasiado humano, que ya son previos a Zaratustra, va jugando un poco con esta cuestión también, ¿no? Con estas fuerzas de vitalidad y con estas fuerzas de contención o estas fuerzas que apuntan en contra de la vida, ¿no? Porque después, así como va a describir la cuestión de existe una voluntad de poder, va a hablar de una voluntad de poder contra la vida, que uno va a asumir contra la vida. Em, entonces, este propio camino de Zaratustra es un juego, es un pendular entre el espíritu libre y el espíritu de la pesadez, donde por momentos eh, se va a ir elevando ese espíritu de Zaratustra, como nos puede suceder a cualquiera de nosotros, y por eso también es interesante ir leyendo libros de Nietzsche e intentar identificar experiencia de vida de uno mismo o situaciones o personas, como ponerle nombre o cara a los textos que uno va leyendo o momentos que uno va leyendo del texto de Nietzsche, ¿no? Em, por eso también esta cuestión de escribir mucho en primera persona que tiene Nietzsche, el estilo de escritura, invita mucho al lector a ponerse en algún punto en el papel de lo que está presentando. Entonces, el propio Zaratustra va teniendo momentos en los cuales va dialogando consigo mismo, ¿no? Em, no va a ser igual en estos planteos de espíritu libre y espíritu de la pesadez cuando tenga que asumir determinadas cuestiones, como esto que decíamos, bueno, ¿qué hago frente a la nada, a este nihilismo, a esta carencia, a esta ausencia de sentido? ¿Propongo algo o me quedo en esa nada? Esta cuestión que, por ejemplo, toma mucho, por ejemplo, el personaje del Joker, ¿no? Del Guasón, que dice, bueno, no me gusta cómo funciona Ciudad Gótica, entonces intento destruir el sistema. Bueno, se queda en ese nihilismo pasivo el personaje, en la medida en que intenta destruir y aniquilar todo ese sistema que no le gusta y que obviamente funciona mal y que en eso están todos de acuerdo, pero no es propositivo en el sentido de decir, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Que él lo que muestra en algún punto el personaje Zaratustra, Nietzsche en general en sus textos, es decir, bueno, está bien, hay un montón de cuestiones de leyes, de normativas, de burocracia, que, como muestra Kafka, ¿no? Son absurdas, atentan contra nuestra vitalidad, nos sacan las ganas de querer hacer cosas, pero bueno, está bien, está mal, lo señalamos, lo denunciamos, lo marcamos que eso está mal. ¿Y qué hacemos? ¿Qué proponemos? ¿No? Porque en algún punto ahí Nietzsche intenta punzar con esas cuestiones. Me molesta, no sé, la relación con mi pareja, me molesta la relación con mi jefe o con mis compañeros de trabajo. Bueno, ¿y cómo cambio eso? Ahí está la cuestión también de la tensión que va mostrando Zaratustra entre el espíritu libre y el espíritu de la pesadez. No tom- Si bien uno dice, bueno, se toma esas cuestiones con liviandad, ¿cómo uno puede llegar a transformarse uno mismo y transformar esos espacios, esos tiempos y esos espacios, cuestiones ahí claves también de la filosofía en general y obviamente en Nietzsche, de la transformación de ese espacio-tiempo en algo que invite a la risa, que invite al juego, que invite a la danza, y que convierte ese tiempo cronológico en algo cairológico, ¿no? En algo que sea eh, disfrutable en algún punto. ¿Y con qué terminas jugando estos conceptos de espíritu libre, espíritu de la pesadez, con esta idea también del filósofo artista? Y a la idea de hablar de esta estética de Nietzsche, vinculada también a una metafísica, esta idea de filósofo artista, bueno, el filósofo artista mm, que crea y recrea a partir de lo que ya está dado, y justamente ahí en este crear y recrear en tanto artista, decir, bueno, tengo esta materia, tengo estos materiales, tengo estos elementos, y empiezo a jugar con ellos, empiezo a crear algo nuevo y a proponer a partir de esto.
Bueno, esta cuestión también después va a ir apareciendo nuevamente ya eh, en, en textos más avanzados, incluso pasando ya el Zaratustra, la idea del filósofo artista vinculado nuevamente a lo dionisíaco. Justamente, ¿no? Que nosotros va haciendo Nietzsche una descripción de lo apolíneo, de lo dionisíaco, vinculado al teatro y al rol que jugaba el teatro para los griegos, que luego Nietzsche va a decir que eso va a reaparecer tiempo después a partir del arte de Wagner. em, lo que va a ir mostrando es decir, bueno, ojo, qué importante y qué fundamental va a ser la cuestión estética en su propuesta filosófica, que va a tener una necesidad de sobrepasar la mera teoría y querer ser llevado a la práctica para tener una influencia cultural concreta. Y está pensando, ¿no? Tiene ahí como una resonancia, nosotros que mencionábamos al principio, del romanticismo, del Sturm und Drang, por ejemplo, de Schiller, con las cartas sobre la educación estética del hombre o del ser humano, según la traducción, donde dice, ojo, si nosotros queremos lograr tener una influencia de nuestro pensamiento, de nuestra política sobre las personas, si lo hacemos por la fuerza, vamos a llegar a cierto límite en esas conductas. Vamos a tener respuesta de la gente, pero hasta determinado punto. Ahora, si nosotros enviamos nuestro mensaje, nuestra intencionalidad política por medio del arte, por medio de la opción estética, dice Gira, ahí la gente va a bajar la guardia y nuestras intenciones, nuestro mensaje va a llegar de una manera más profunda. Entonces ahí obviamente empieza, ¿no? Toda la poesía, el arte, la ópera y toda esta cuestión del mensaje político, nacionalista eh, y demás, va intrometiéndose a partir de la gente que va a escuchar música, va a leer los libros y demás. ¿Qué es lo que pasa? Nietzsche está resonando toda esta idea de la cual es heredero, ¿no? Y que Wagner obviamente lleva al límite con con el drama musical, sobre todo en Bayreuth, con las representaciones del Anillo del Nibelungo y demás, donde va a asistir toda la aristocracia alemana de la época, pero está pensando en la función del arte. Y ojo, bueno, entonces tiene que decir casi al estilo platónico también, donde tenían que gobernar los filósofos y demás. Ojo con el filósofo artista. Es el que es capaz de tomar todos estos elementos que hoy en día están carentes de valor, carentes de sentido, esta idea del Dios ha muerto, ¿no? Este Dios moral, y entonces estamos inmersos en esta cuestión de nihilismo, de falta de ausencia de para qué de las cosas, y el que va a transformar esto va a ser el filósofo artista, y esto va a estar vinculado finalmente hacia los últimos textos que va a proponer con Dionisos. ¿Y qué tiene que ver esto con Dionisos también, no? Algo que nosotros el año pasado mencionamos en una de las charlas también de Engrama, era la cuestión de las máscaras de Nietzsche. En vez de hablar de los abismos y de este pensamiento abismal, pulsional, de trasfondo, tenía que ver con el tema de las máscaras. Y acá es interesante, porque si algo tiene que ver con el abismo y ocultar el abismo, es la máscara. Porque en estas utilizaciones de máscaras que va presentando Nietzsche, una máscara es el de lo dionisíaco y lo apolíneo, otra máscara es la de Zaratustra, otra máscara es la de el espíritu libre, otra máscara es la del filósofo artista. Son ficciones, dice Nietzsche, son ficciones, conceptos, ficciones útiles que le están sirviendo para abordar y para presentar su preocupación sobre la vida.
y sobre cómo la moral afectada o envenenada, diría Nietzsche, por esos valores morales cristianos que están envenenando, que están afectando, que están este, lastimando la vida y que están bajando su pulsionalidad, que están haciendo que nosotros, en tanto seres humanos, odiemos la vida o estemos sufriendo o apenados con estas caras largas, todo esto, con este hastío, con esa pesadez. Bueno, todos esos elementos tienen que ver para Nietzsche con una, por culpa de que nuestra cultura o nuestra sociedad está afectada por una serie de valores y de mandatos morales que tienen que ver o que nacen por una irrupción del cristianismo, ¿no? Y que afectan la vida y que la limitan y que la rebajan y que la igualan para abajo y que la lastiman, entonces nosotros sufrimos. Y aquel que intenta distinguirse, aquel que intenta sobresalir, aquel que de alguna manera levanta un poco más la cabeza y muestra que tiene una fuerza, todo el resto ya lo intenta llevar hacia abajo nuevamente, ¿no? Aplastarlo. Esta cuestión también del pastor y de las ovejas, esas imágenes que toma, ¿no? Entonces, para intentar salir y salvarse uno con esa ímpetu, justamente con esa fuerza de vitalidad, dice Nietzsche, hay que implementar estas máscaras. ¿Y quién sabe más o mejor de intentar resolver y salirse y recuperarse que el propio Dioniso, ¿no? El cual es mandado por Rea, que envía a los titanes a destrozar y a descuartizar a Dionisos, según los distintos mitos, ¿no? Eh, y que Dionisos tiene que huir y después retornar, decide retornar para ser reconocido como el que tiene que ser. Em, entonces, en esta idea, ¿no? El primero que sufre ese descuartizamiento, esa persecución, esa falta de reconocimiento y demás es el propio Dionisos. Entonces, pareciera ser que tanto las distintas figuras que nosotros fuimos viendo, de lo apolíneo lo dionisiaco, de Zaratustra, del espíritu libre, del filósofo artista y demás, son máscaras de este propio Dios, ¿no? De este Dionisos que intenta de alguna manera resurgir, volver, retornar, ser reconocido y en esta búsqueda del reconocimiento traer nuevamente esa fuerza vital, em, esta pulsión, esta energía. Y en esta idea también de las máscaras, justamente lo que muestra, porque a Dioniso se lo reconocía como Dionisos Agreo, Dionisos Baco, Dionisos Iaco, tiene distintos nombres según en los distintos cultos que se le brindaban, y con eso también tiene que ver con la cuestión de lo iniciático en su pensamiento, y con lo iniciático en el pensamiento de Nietzsche, porque todas sus imágenes y todos sus simbolismos juegan una suerte también de laberinto en el cual el lector tiene que ir adentrándose como Teseo en el laberinto del Minotauro para poder de alguna manera iniciarse en su pensamiento em, y darse cuenta que al fin y al cabo, en esta idea de las ficciones útiles y de las distintas máscaras de Dioniso, no hay rostro. Y esa carencia de rostro o de verdad última, con esa carencia de rostro de verdad última, muestra que en el fondo hay abismo. Eso es Dionisos. Esa falta, esa carencia de rostro o esa ausencia de rostro
Quitamos máscaras, vamos quitando máscaras y nos damos cuenta que por más máscaras que saquemos, en el fondo, si llegáramos a sacar la última máscara, no hay nada, ¿no? Está ese abismo, esa noche, ese caos, esa oscuridad o esa nada misma, y eso nos muestra la fuerza de lo dionisíaco. Dice, bueno, ¿y por qué nos puede llegar a asustar que no haya rostro, ¿no? Porque decimos, bueno, estamos mal acostumbrados en todo caso, dice Nietzsche, a que hay la imagen de un Dios, el Dios cristiano, por ejemplo, que tiene su orden moral, ¿no? Y de alguna manera, bueno, listo, nos afecta la vida, nos lastima, nos oprime, nos quita vitalidad, nos quita pulsión, etcétera, nos reprimen un montón de cosas, pero nos mantienen determinado orden. Entonces dice, bueno, por eso también causa ese miedo y ese terror el tema de la muerte de Dios. Porque dice, bueno, el hombre mata a Dios, con esta idea también del superhombre, que es otra de las máscaras que puede implementar Nietzsche. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, bueno, ¿a qué como que el ser humano necesita entonces aferrarse a algo? Porque, y justamente en esta cuestión estética y metafísica, muestra Nietzsche que con esta carencia de rostro último y con esta carencia de verdad última, eh, nos muestra y dice, bueno, ¿quién dijo que la verdad es algo bello? Y ahí discute obviamente con toda la tradición platónica que se viene arrastrando, ¿no? Dice, la verdad, belleza y la bondad, ¿no? Estético, moral y metafísico, ontológico. No, la verdad es algo terrible, dice Nietzsche. Y ahí, por eso también, y esa verdad no juega solamente dentro del plano de de lo moral, sino también del plano ontológico y del plano psicológico. Esa verdad de uno mismo, esa verdad de la verdad en sí, y esa verdad de darnos cuenta de que nuestro orden y nuestro orden de cosas y de lo que nosotros nos movemos en el día a día es una creación. Es este suelo que nosotros creamos para poder sentirnos de alguna manera seguros, ¿no? Por eso me parecía interesante, no sé cómo estamos de tiempo, pero compartir esa frase del Zaratustra que dice, sin duda soy yo un bosque y una noche de árboles oscuros. Sin embargo, quien no tenga miedo de mi oscuridad encontrará también taludes de rosas debajo de mis cipreses, que menciona Nietzsche en el Zaratustra, ¿no? Esta cuestión de, bueno, hay que adentrarse en esa noche, en esos árboles oscuros, en toda esa oscuridad, pero bueno, quien logre pasar ese desierto, quien logre atravesar ese bosque, quien logre este, hacer ese descenso de su ocaso como hace Zaratustra, y luchar con sus propios demonios, cada uno, va a encontrar en todo caso esas rosas, em, esa fuerza, esa vitalidad, esa cuestión dionisíaca propositiva y obviamente ese espíritu que es el niño de ese juego, de esa danza, de esa creatividad, de esa inocencia. em, en todos los distintos aspectos, ¿no? Hacia eso va a apuntar también ese Übermensch, ese ultrahombre nietzscheano, em, del que habla en determinada etapa también Nietzsche. Em, por eso también va a ser, siempre es interesante adentrarse en el pensamiento, en la filosofía de Nietzsche y no puede pasar desapercibida su propuesta porque esta cuestión, ¿no? De atravesar el propio desierto, ese bosque, esa oscuridad, generar algo nuevo, mm, va tanto desde el plano interior y del recorrido que puede hacerse hacia uno mismo, después en los ámbitos, como decíamos, más cercanos y después también em,
de los seres humanos con los seres humanos, como menciona él, y después de los seres humanos con la naturaleza. Por eso invita también a pensar las cuestiones de los cambios climáticos, y demás. No termina siendo un autor, o termina siendo, mejor dicho, un autor que excede por donde se lo mire al plano de la filosofía y que puede hacer entonces motor e impulso de pensamiento de un montón de otras áreas. Así que, bueno, llegamos hasta acá, si les parece. Les agradezco muchísimo por acompañarme. Y no sé, Carlos, cómo estamos de tiempo, si después Sí, quieren abrir Lucas, algún espacio de preguntas. tenemos unos minutos para ver si hay alguna pregunta, Ah, comentario. perfecto, perfecto. Voy a activar el chat y también pueden participar directamente, así como siempre en los otros eventos. Pueden activar la manita para que les activemos su micrófono y puedan preguntarle a Lucas, comentarle o utilizar el chat directamente. Tenemos unos minutos y ahorita hacemos la invitación al seminario que ya va a iniciar próximamente en unas semanas. ¿Quieres comentar algo, Fabis? Te activo tu micrófono, a ver. Ahí está. Adelante. Me pongo los lentes porque, hola, digo, estaba pensando en todos estos temas que toca Nietzsche, bueno, que se tocan leyendo a Nietzsche. Porque no sé qué hice, me quité de la pantalla. Ahí está. Y de qué manera, o sea, digo, son temas como muy, digámoslo así, que si nos ponemos a reflexionarlos, a pensarlos y todo esto, que son situaciones que también muchas veces se trabaja en un análisis, habla acerca de como de cierta decadencia, ¿no? O sea, cómo hacer como muchas veces, en algún momento yo decía, yo quiero estudiar, como algo de Nietzsche, y me decían es una cuestión como que te lleva a deprimirte demasiado. O sea, yo me preguntaba eso, o sea, cómo no llegar, digamos, a esa parte. Y otra, por ejemplo, en el seminario, ¿qué lecturas se tocarían? ¿Cómo? Digo, porque yo sé que para el psicoanálisis es súper importante leer literatura, filosofía y todo esto, pero yo en realidad, pues sí, lo más que llevé fue en la maestría y digo, y fue un montón, ¿no? Pero nada como hacer una, una carrera, digamos, o una especialidad en esas áreas. Es un poco eso. Gracias, estuvo muy linda la clase. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola, por tu intervención. Sí, yo no creo que sea justamente Nietzsche un pensador al que uno lleve a deprimirse, ¿no? De hecho, el que más fama tiene de eso es Schopenhauer. Em, y que Nietzsche es gran crítico de Schopenhauer en esta cuestión de, bueno, hay que anular el deseo porque el deseo es lo que nos hace sufrir. Entonces habla Schopenhauer de una voluntad de nada, ¿no? Y acá Nietzsche dice, bueno, no hay que quedarse en una voluntad de nada, sino en una cuestión de una voluntad de poder. En esta cuestión de, bueno, potenciar esa vida y querer. Em, y como vos usaste una palabra que, como era como una cuestión de decadencia, me parece que dijiste, o no me acuerdo bien qué término, qué palabra utilizaste. Pero bueno, de hecho Nietzsche es un gran denunciante, es decir, hay una decadencia musical, hay una decadencia artística, hay una decadencia no solo en la cuestión de la creatividad de los artistas que puedan, o de los docentes universitarios, o de, no sé, de la televisión, o de lo que puedan, nosotros podemos decir, hay una decadencia cultural general. Nietzsche es un gran denunciante de eso. em, pero también muestra decir, bueno, eh, hay una doble decadencia en ese sentido, tanto de los espectadores, que si por más que le pusiéramos la mejor obra eh, de teatro, no la van a saber apreciar, no la van a saber degustar, porque no están formados, no están preparados para eso, y los que lo van a llevar a escena tampoco
tienen la cuestión formativa y el gusto necesario para hacer una buena obra, ¿no? Entonces dice, ojo, estamos en decadencia por todos lados, diría. Y sin embargo, bueno, él no se queda en ese plano, sino como veníamos mencionando nosotros en la conversación, en la exposición, dice, ojo, está esta idea del filósofo artista. Hay una cuestión ahí donde leyendo, y esta es una idea que él trae obviamente de otros filósofos y demás, de otra tradición, de esta tradición romántica, donde decían, ojo, leyendo buena literatura, mirando o contemplando buenas obras de arte, eh, yendo a esos grandes genios de la historia, de alguna manera se nos va a despertar, puede haber gente a la cual se le vaya despertando esta cuestión de la creatividad y de querer generar, tener esta motivación y este encanto para moverse y proponer cosas, ¿no? Eso tiene que ver también con la cuestión del genio, sobre todo, despertar ese genio. Y que en algún punto, yo hace unos meses venía leyendo también el tema de los arquetipos de Jung, y menciona esta cuestión ahí, psicoanalítica, donde decir, ojo, vos chocás con determinadas circunstancias en tu vida, con determinadas experiencias, determinadas imágenes que te despiertan ese arquetipo, dice Jung, ¿no? Te despiertan determinado arquetipo. Bueno, acá, con esta cuestión del genio y de la cuestión creativa y artística y de para romper con esa decadencia, ojo, vos te podés topar de la nada con un X libro o con algo cultural y que haga romper con esa decadencia y que vos generes algo que transforme en eso. Así te cambie el humor a vos personalmente y vos eso lo lleves porque a vos te hizo bien esa película o esa obra de teatro o ese video que viste, lo que sea, y llevas ese cambio de clímax, digamos, en tu casa, en el trabajo, vas transformando vos esos ambientes. Ahora la cuestión es que también él menciona decir, cómo vos llegás con esa sonrisa a un determinado lugar y están todos con cara larga y es más fuerte la cara larga en la cual no todos terminan riéndose, sino vos terminás con cara larga. Entonces, Nietzsche juega mucho también con, ojo con esos lugares, de prestar atención como una mirada aguda a esas cuestiones en las cuales em, esa voluntad de poder que va en contra de la vida o que intenta generar esa decadencia y ese aplanamiento de la fuerza vital, em, te está afectando. Ya con el solo hecho, dice Nietzsche, él insiste hasta con tu dieta, con tus ejercicios que haces, con tu rutina, cosas minuciosas que él va apuntando y decir, ojo, empecé a prestarle atención a esto, que cómo te está afectando en tu humor, cómo te afecta a vos en tu digestión, en un montón de cuestiones, ojo ahí, presta atención en eso y de alguna manera con esas pequeñeces ir transformando esa cuestión decadente, ¿no? Esa cuestión que pareciera ser irreversible. Entonces me parece, para cerrar con la respuesta, me parece ahí que justamente le da la vuelta de tuerca y no te deja en esa cuestión decadente, sino que al contrario, te está mostrando horizonte de posibilidades. No te va a dar y en esto Nietzsche y sobre todo el Zaratustra es como muy puntual en decirte, yo no te voy a decir qué es lo que vos tenés que hacer. Yo te voy a decir qué es lo que no tenés que hacer, pero después el otro paso dalo vos, como diciendo, "Ah, te muestro la puerta, si vos querés pasar el umbral, pasalo vos, ¿no? Va un poco por ahí. Lucas, creo que también Fabiola mencionó que de lecturas, las lecturas, vas a compartir la bibliografía y por lo general enviamos PDFs. ¿Cómo va a estar lo de las lecturas? Sí, Carlos, yo después tengo para dejarte el índice completo del seminario. Y son 8 clases, si no me equivoco, y en cada una de las clases vamos a ir abordando una obra distinta de Nietzsche.
hoy capaz que la charla se perdió un poco porque fui llevando los conceptos lo más general posible para ir englobándolos, pero ir haciendo una lectura de algunos fragmentos puntuales, tanto del Nacimiento de la Tragedia, Humano demasiado humano, de Zaratustra, El Crepúsculo de los ídolos y demás, yendo cada clase una obra con los conceptos puntuales de cada una de las distintas obras para tener un panorama lo más amplio posible de la filosofía de Nietzsche. Y que, o sea, ya cada uno, si tiene leída alguna obra o alguna inquietud con alguna de las obras, ya ir abordándolo en esas clases. Así, justamente es un curso pensado de manera introductoria, pero bueno, también para quien lo tenga leído, obviamente con las preguntas y todo el espacio que se abre, poder ir profundizando. Pero sí vamos a ir dedicando a cada clase la lectura de una obra puntual. Gracias. Sí, Fabi, ¿tienes alguna duda? Sí, contestamos. A ver, te activo tu micrófono por si quieres comentar algo más. Ajá. No, sí, muchas gracias por las respuestas. Nada más la duda sería, ¿va a ser en este horario el Sí, seminario? sí, afortunadamente Lucas nos va a apoyar. Ya ven que en Argentina tenemos 3 horas de diferencia, pero va a ser en este horario. Creo que está cómodo para todos nosotros de acá de México. Va a iniciar el seminario el jueves 26 de junio. Va a ser todos los jueves de 7:30 a 9. Entonces creo que va a estar bien el horario para acá de México ya en la nochecita. Justo voy a proyectar para que comentes, Lucas, que algo más que quieras platicarles del seminario y ya si surge alguna otra pregunta, ahorita Sí, si activamos el alguien micrófono. más tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta, que la haga sin vergüenza, sin nada, que A ver, Lucas, mira, adelante. entonces iniciamos el jueves 26 en este horario de 19:30 horas México, 22:30 Argentina. ¿Algo más, Lucas, que quieras comentar del seminario? Sí, a diferencia, bueno, que era algo que yo te había compartido, mi idea era ir confrontando también los textos desde una perspectiva del psicoanálisis, sobre todo con esta cuestión del título de los abismos de Nietzsche, ir teniendo en cuenta este elemento de lo inconsciente, sobre todo de Freud y Jung, ir confrontando los textos y las lecturas. Con esas teorías. Em, Sin perder, obviamente, el eje del seminario, que es la introducción al propio Nietzsche, pero bueno, en la medida de lo posible, ir sumando también esos elementos, porque bueno, Nietzsche juega mucho en esta cuestión de lo iniciático, en el pensamiento de Nietzsche, juega mucho con el tema de la visión, los enigmas, los sueños, toda la simbología de los animales. em, eh, entonces es como, bueno, me parece ahí interesante como darle una vuelta de rosca desde la psicología ahí también, em, para entender un poco esa crítica del movimiento interno que se va produciendo en el hombre, en el ser humano que propone Nietzsche, y no tanto esa crítica cultural o moral general que es la que generalmente se aborda, ¿no? De esa cuestión de, bueno, el nihilismo, la muerte de Dios, el cristianismo, cómo afecta a la sociedad occidental en general, sino decir, bueno, ojo, a ver introspectivamente qué es lo que está ahí preocupándolo, movilizándolo. Eh, a mí me parece que es interesante también hacer ese recorrido. Gracias, Lucas. Si hay alguna otra pregunta, la pueden escribir en el chat o activar su micrófono. Vamos a esperar un momentito y si no, ya estaremos despidiéndonos. Sí, o si alguien no tiene micrófono, capaz que va en el chat, si pueden escribir Está también. activado el chat. Igual si quieren escribir, podemos leer nosotros su pregunta, comentario. Y si no, ya nos estaremos viendo en el seminario.
vamos a hacer el cierre entonces. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Nos estaremos viendo, recuerden, el inicio del seminario es en junio, el jueves 26 de 19:30 a 21. Ya ahorita que terminemos la conferencia pueden solicitar informes para que se puedan integrar y nos puedan acompañar con este recorrido en el seminario de los abismos de Nietzsche, una iniciación a su pensamiento. Nos va a estar acompañando Lucas Aldonati en este encuentro. Vale la pena este seminario. Gracias a todas y a todos. Gracias, Lucas, como siempre, por estar con nosotros. Ya nos estaremos viendo en el seminario entonces. Oh, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo entonces. Hasta la Hasta próxima. luego. Chao, Gracias. chao. Chao.